Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, según corresponda a cada región del mundo donde puedan ver este video de presentación de proyecto, en el cual vamos a presentar al artista de Cartagena, de Colombia, Harold Bolaño García. En esta ocasión particular vamos a hablar de un maravilloso proyecto que reúne un concepto a través del lenguaje artístico que unifica diferentes modos de acción que son posibles de llevar a cabo y que espera encontrar a través de este puente tejido con esta conversación diferentes propuestas que puedan tener lugar para unificar junto a instituciones, museos, galerías y todo tipo de espacios que tengan puertas abiertas para poder generar un trabajo conjunto en referencia a la reflexión, a entender de qué se trata la memoria, qué es un objeto de memoria y sobre todo entender que a través del arte y del esfuerzo y la acción de artistas como mediadores culturales es posible realizar acciones en conjunto para obtener diferentes resultados. Mi nombre es Tamara Brusoni, la saludo desde Buenos Aires, Argentina, especializada en comunicación de lenguajes artísticos, y voy a ser la presentadora de esta idea y de esta cuestión que inicia a través de esta breve presentación, no por ello con muchísimo contenido y mucho para compartir y poder acercarles la voz de nuestro querido artista. Harold, seas muy bienvenido a este encuentro. Muchas gracias. Un placer estar aquí y poder tener la oportunidad a través de la revista y con el acompañamiento de cámara poder compartir con todos ustedes mi proceso de prestación. Honrado y estar presente en este espacio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Harold. Bueno, para empezar con esta charla, quisiera contarles que este trabajo que estamos presentando se trata de una serie de cuadros que trabaja sobre una situación que geográficamente vamos a ubicar en el barrio Fredonia, que se encuentra en Cartagena de Indias, en Colombia, y vamos a pedirle a Harold que, en primer lugar, nos retrate acerca de esta situación que da lugar a tener conocimiento a través de una fuerte impronta de imagen visual. Harold, por favor, contanos de qué se trata la serie Anónimos. Bueno, Anónimos es una obra histórica, una serie de 20 piezas inspiradas en fotografías que, curiosamente, un fotógrafo anónimo tomó de Fredonia en sus orígenes. Estamos hablando exactamente de los años 60 y 70, en la génesis de lo que era Fredonia. Fredonia, como otros barrios de Cartagena, está en la periferia de Cartagena, está constituido por familias, en su gran mayoría descendientes, que salieron de sus sitios de orígenes, algunas poblaciones cercanas a Cartagena, otros barrios de Cartagena, y llegaron a esta zona que en ese momento es Ciénaga, y comenzaron a construir sus familias. De alguna manera comenzando a convivir con la naturaleza, exactamente con el cuerpo de agua llamado Ciénaga de la Vida. Entonces, el proyecto se origina en estas fotografías, como dije antes, y esta fotografía tiene una característica, y es que tiene situaciones o presenta situaciones interesantes que están relacionadas con la resiliencia y están relacionadas con una cosa que me importó muchísimo en el trabajo colaborativo, es decir, estas familias o estas fotografías recogen o presentan situaciones donde estas familias, mediante un trabajo colaborativo, vienen a construir sus viviendas, sus casas y por ende el barrio. Entonces, la primera característica de estas fotografías o de la obra en general es presentar el trabajo colaborativo. Y otra cosa que me interesa es el tema de la memoria del barrio. Cómo estas fotografías, con el pasar del tiempo, se constituyeron un patrimonio para el barrio. Y aquí entra una situación, y es la siguiente: las fotografías originales se perdieron.
por muchas circunstancias, por las innumerables inundaciones de las que es objeto del territorio, en lo que el territorio todavía se inunda, por dos cuerpos de agua que lo cruzan. Además, no se sabe quién es el fotógrafo. Yo sigo investigando, buscando referencias de quién es el fotógrafo. Y entonces, en conclusión, las únicas piezas fotográficas que existen son las que en este momento yo hice el proceso de recopilación, pero que no son las fotografías originales, son copias de copias. Entonces, a partir de eso, yo comencé a hacer un trabajo de investigación y de creación, y como producto surge entonces la obra Anónimos, que debe su nombre a que curiosamente estas personas o estos personajes que aparecen en este ejercicio fotográfico de alguna manera tampoco existen en este momento. Algunas tenían 70, 80 años o en este momento ya fallecieron, o son adultos mayores que no se logran identificar. Entonces, ¿qué me interesó? Realmente me interesó es mantener la memoria del barrio y hacer un homenaje a estas personas que constituyeron el barrio. Es decir, trabajaron las calles, organizaron el tema del fluido eléctrico, trabajaron el tema del agua potable. Es decir, yo como ciudadano o como miembro de la comunidad de Fredonia, siento que tengo un deber con estas personas que de alguna manera constituyeron la base de lo que es Fredonia y de lo que yo en este momento como individuo estoy disfrutando. Entonces me interesó muchísimo eso, y van a ver ahorita en el transcurso de la entrevista imágenes de obras que apuntan específicamente a la relación que tiene esta familia con el cuerpo de agua llamado Cena de la Virgen, pero también estas familias trabajando de manera colectiva para poder crear una vida digna dentro o alrededor de este cuerpo de agua. Quiero decir también que Fredonia también hace parte de otros grupos o otros barrios tienen, digamos, que la misma historia de Fredonia, es decir, diferentes familias comenzaron a poblar los bordes de la ciénaga. Estoy hablando solamente de Fredonia, Nuevo Paraíso, La Puntilla o La Herrera. El progreso de Cartagena en estos territorios fue dándose de lo que se llama el centro de Cartagena hacia la periferia. Prosiguiendo con esto que nos estás contando, nos gustaría que en unas breves palabras nos puedas contar justamente que la elección de trabajar con esta temática, además de, por supuesto, recuperar imágenes patrimoniales, en este caso de registros basados en fotografías anónimas, como bien nos contabas, nos puedas referir de cuál es la problemática central que atraviesa, en líneas generales, esta sociedad y por qué es importante que tu voz, la que vos le prestas a la comunidad, sea oída para poder reflejar una conciencia y cuál es la búsqueda y el objetivo que tiene este trabajo que es parte de la propuesta de tu serie. Actualmente, como hemos dicho, durante el tiempo se ha mantenido un conflicto que relaciona a las familias con el cuerpo de agua. Para poder explicar brevemente el conflicto, debo decir que el cuerpo de agua llamado Sierra de la Virgen es el cuerpo más grande que existe en Cartagena. Y es, digamos, está conectado con otros cuerpos de agua que pasan a la ciudad. Y esta ciénaga se convirtió o se ha convertido, o es en este momento, el primer espacio donde los diferentes residuos líquidos llegan a esta ciénaga. Y entonces ahí comienza el conflicto. La ciénaga es afectada por estos residuos, y eso afecta también a las familias que bordean la ciénaga de la Virgen. Cartagena se divide en 3 localidades. Localidad 1, que es lo que llamamos el centro histórico. Localidad 3, que es la parte donde están las industrias. Y la localidad 2, que es la que le llama Tierra de la Virgen. Esta localidad 2 es la que concentra el mayor índice de pobreza histórica,
se ha aumentado por el conflicto urbano, por el conflicto interno de Colombia, y entonces mucho, durante mucho tiempo muchas familias al principio buscando un bienestar y en este momento buscando alejarse de la violencia, llega a aumentar el índice de pobreza en este sector. Entonces tenemos toda una familia que rodean toda la escena de la Virgen en condiciones de marginalidad y en condiciones de pobreza, eh, que lleva y presenta otro tipo de situaciones, por ejemplo, insalubridad, por ejemplo, el deterioro de la piedra de la Virgen como cuerpo de agua. En los años 80, 70, el cuerpo de agua suministraba alimentos a estas personas. De hecho, había una vía entre diferentes territorios distantes de la ciudad donde el pescador podría llegar. Era, es decir, la ciudad ya hace un tiempo en un cuerpo de agua que permitía el encuentro en distintas comunidades. Eso hoy en día no es posible. La ciudad ya presenta un deterioro bastante alto, ya sea porque todavía, los residuos llegan a ella y la sobrepoblación también ha influenciado en que los distintos espacios de la escena de la Virgen hayan sido afectados. Harold, bueno, dentro de este panorama, que en principio no solamente resulta una historia que puede ser análoga a otras regiones de diferentes sitios, no solamente de Colombia, sino que también se ven algunas situaciones de sociedades o regiones que están, como decimos siempre, ¿no?, olvidadas a veces por cuestiones políticas, cuestiones de Estado. Sin embargo, como agente cultural, como artista, has encontrado una manera que ha logrado, digamos, hacer un despertar o alguna especie de guiño que pueda permitir a la sociedad conectarse con otras posibilidades o bien con ver otras realidades posibles. En principio, algo que queremos contarles a ustedes que nos están escuchando es que la Ciénaga está en un lugar muy cercano a Cartagena de Indias, que representa uno de los lugares turísticos más importantes de Colombia. En este sentido, algunas de las acciones que generalmente permiten generar diferentes oportunidades está relacionada con la actividad de recuperar el patrimonio local como un recurso que es posible de acercar a visitantes, a personas que quieren interesarse, pero de un modo también muy importante que es justamente el dar a conocer, es decir, pasar de una situación silente a una oportunidad de transformación. En ese sentido, Harold, sabemos que has estado trabajando con algunas actividades que te han permitido interactuar con pobladores de la Ciénaga, con pobladores incluso del barrio, y quisiéramos que nos cuentes, que nos parece una de las cuestiones más importantes, cuál es ese efecto transformador y cómo han trabajado el tema del objeto de memoria, ¿sí? Esta memoria colectiva, y de qué manera has realizado a través de diferentes acciones artísticas una puesta en valor de este patrimonio que conforma el acervo de esta sociedad, el acervo cultural. Bien, yo hago parte de una corporación cultural que se llama Contra el Piso. Contra el Piso aboga por la preservación y la promoción del patrimonio cultural, específicamente de poblaciones afrodescendientes y poblaciones indígenas, ya sea que vivan en espacios rurales o espacios urbanos. Y nos hemos enfocado precisamente en las poblaciones, tanto rurales urbanos, afrodescendientes, que están alrededor de la ciudad de la Virgen. Entonces, por ejemplo, en este momento hemos trabajado con Tierra Baja. Tierra Baja es una comunidad afrodescendiente rural que está situada al otro extremo de la ciudad de la Virgen y que está constituida por familias afrodescendientes que de alguna manera han preservado y han cultivado su patrimonio relacionado con sus saberes ancestrales, específicamente con el tema del
de uso de plantas medicinales, en el caso de tierra baja. Más adelante tenemos otra comunidad afrodescendiente, esta vez se llama Pontezuela también. Y Pontezuela particularmente, su patrimonio está relacionado con el cultivo y la fabricación de piezas ornamentales o musicales de una planta que se llama cotumo. Entonces, y de este lado de la ciénaga, entonces tenemos a Fredonia, de donde soy originario, y hemos trabajado también el tema de la memoria, y esta vez sobre la capacidad de resiliencia y trabajo colaborativo que han tenido estas comunidades. Entonces, si uno hace una conexión con estas comunidades, el punto en común es que estas comunidades sí están interesadas en fortalecer la estrategia para preservar su memoria. Y a partir de esa preservación es cómo mantenerla vigente y cómo fomentarla y cómo presentarla a distintos públicos. Entonces, volviendo a Tierra Baja y a Pontezuela, como corporación, nos ideamos varios proyectos. Entonces, está el Objeto de la Memoria y también otro proyecto que consiste en crear un espacio museográfico donde puedan tener cabida o estar presentes todas esas piezas que puedan recoger la memoria cultural de estos territorios. Es decir, y si ahí se conecta entonces con lo que tú acabas de mencionar, la posibilidad de generar estrategias para el acercamiento del consumo del turismo a estos espacios. Más allá hay otros territorios y la idea es entonces el proyecto, digamos más, el proyecto es hacer una especie de recorrido circuito que permita a las diferentes personas foráneas o cartageneras o colombianas conocer el patrimonio cultural de estas imágenes y de estos territorios y que de alguna manera esto también pueda colocar en valor esta memoria cultural de estas comunidades. Harold, teniendo en cuenta entonces que uno de los, podríamos llamarle motivos, que son a propuesta y según, bueno, entendemos en función de cómo ha llegado tu voz hacia nosotros y también esta idea de proyecto, es justamente la de que como artista y conocedor del tema y en búsqueda de hacer esta apertura a que diferentes espacios puedan conocer sobre este lugar y sobre esta, a ver, podríamos llamarlo como una misión, pero no es misión la palabra, sino la causa, ¿no? Que es la que mueve tu arte. Me gustaría que nos concentráramos ahora en dar a conocer un poquito más a detalle sobre esta colección, esta serie de cuadros que son cuenta de retratos sociales que representan todo aquello de lo cual hemos hablado. En principio hemos visto algunas imágenes de diferentes obras que estamos viendo en pantalla en este momento, donde podemos apreciar que la fuerza, ya remitiéndonos ahora a una descripción ligada con el discurso del lenguaje artístico, en este caso el lenguaje visual, vemos que el color amarillo es un predominante y que también hay un estilo que, hablando también con otros colegas de Colombia, relacionados con galeristas y dada el éxito que han tenido tus obras también como ganadoras de la convocatoria de Galerías Gallery, tenemos alguna reminiscencia muy cercana al neoexpresionismo. Podemos ver algunos trazos que a simple vista podemos entender que tienen muchísima textura, más allá de que la tecnología digital a veces aplana un poco la imagen, pero que sí nos permite, incluso agrandando un poquito, ver detalles sobre una carga matérica que también está en coincidencia y en diálogo con la temática que se propone. En este caso vamos a hacer una descripción breve, pero sí para dar a entender la idea del concepto, con la obra, con la obra Sol al Pecho. Estamos viendo en este momento una de las imágenes. Esto es una técnica mixta sobre papel preparado con dimensiones de 50 por 60 centímetros, realizada en el año 2020.
en la consecución de años de producción de estas series, contamos que más o menos posteriormente al tiempo de pandemia, que ha sido uno de los momentos de mayor producción de los artistas en el mundo entero, pero que han tenido la posibilidad de volver a reflexionar sobre algunos temas y sobre todo, ¿por qué no?, de volver a hacer preguntas, de volver a reflexionar sobre situaciones y también sobre encontrar formas que permitan ver que hay un camino diferente y que la realidad puede ser analizada y vista desde diferentes perspectivas. En ese sentido, Harold, nos gustaría, ahora que estamos viendo en pantalla las obras, incluyendo Sola al Pecho, que nos contaras un poquito qué importancia tiene para vos estas cuestiones y estas columnas, que son las que sostienen el discurso pictórico, entre el soporte, entre la materia y el proceso de producción de estas obras que han tenido tanto éxito en las presentaciones, tanto presenciales, valga la redundancia, como en las presentaciones digitales en diferentes exposiciones en Latinoamérica. Como tú acabas de decir, la base de la obra son, digamos, tres características. Lo matérico asociado a la mancha y al color, el color amarillo. El soporte, que en este caso, o en el caso de la serie Anónimo, no solamente es un soporte donde se plasma algo, sino que también el peso, el tono del soporte hace parte de la obra. Y finalmente, el otro aspecto es el uso de los sedimentos. Para mí es muy importante lo simbólico. La obra está constituida de lo simbólico, desde el uso de las imágenes hasta los materiales. Todas las obras están trabajadas con variedades de sedimentos de la escena de la litio. Tengo que decir también que en el caso de las obras plásticas, en el caso del proceso de producción, en mi caso, todo ha sido intuitivo. O sea, la base ha sido la intuición. El aprovechamiento de los materiales surge a partir de la intuición. Entonces, eso que ustedes ven allí, matérico, oscuro, colores tierra, son distintos sedimentos de la escena de la litio. A mí me interesaba muchísimo que la obra no solamente hablara o presentara sobre las distintas situaciones que se viven en esta comunidad, sino que la misma obra estuviera construida y creada por los elementos que hacen parte de esta comunidad. Entonces, lógicamente, hizo previamente un ejercicio de investigación y de exploración y de preparación de diferentes materiales y resultó que en ese ejercicio de experimentación y exploración, los sedimentos tenían una característica con la que sí se podía manipular para poder, de alguna manera, decirlo así, pintar con ellos. En ese proceso descubrí, porque no es una cosa que haya estado preconcebida, que no solamente me interesa lo matérico, sino el volumen, la tridimensionalidad de que me podría generar el uso de este material. En cuanto al soporte, también el soporte es un recurso encontrado y preparado. Me interesa, una característica de mi obra es que no me interesa el lienzo virgen, el lienzo blanco que no tiene una historia. Y ahí relaciono también con el tema de la memoria. Y me interesan esos materiales encontrados o desechados por otros procesos que yo puedo retomar y de alguna manera brindarle la posibilidad con sus propias características de darle vida. Entonces, si están viendo en este momento Sola al Pecho, van a encontrar que en algunos espacios de la obra se deja el espacio para que el tono del papel pueda ser parte de la obra. El color amarillo aparece como una intuición y yo podría decir que en este momento el color amarillo obedece a tres aspectos. El primero, el aspecto territorial. Vivo en una ciudad cálida donde el sol define toda la dinámica de una ciudad del Caribe.
pero también el sol tiene o también el color amarillo tiene una relación conmigo. Y es que la vivencia que el color genera en contraste con los tonos oscuros que se presentan en la obra. Entonces, el color amarillo también es un elemento importante para mí, simbólico finalmente. Y finalmente, el conjunto de estos elementos depositados o que dialogan en la obra da como resultado la obra en sí. Tengo que decir que también hay conflictos. Algunas piezas son más tensionantes que otras. En algunas piezas, por ejemplo, el color amarillo se siente más libre, abarca mucho más espacio. En algunas piezas no. Y en otras piezas hay una tensión entre el uso del material y la ausencia del material. El soporte o las dimensiones del soporte también son importantes porque me permiten trabajar de manera libre pensando también en su manera de exponerse. Entonces, ese conjunto de elementos, de características constituyen Anónimos. Anónimos fue comenzado a crear desde el 2020 hasta el 2022. En un tiempo donde en la medida que iba creando, el proceso de creación también iba evolucionando. Va a encontrar también algunas piezas más dibujo que pintura, en otras piezas más abstracción que figurativismo, o en algunas piezas va a encontrar una tensión entre lo figurativo y lo abstracto. Correcto. Harold, teniendo en cuenta el objetivo de este encuentro, que se relaciona con diferentes posibilidades, como por ejemplo que las obras puedan estar expuestas en embajadas de Colombia en otros países, que puedan estar alojadas para la visita de nuevos espectadores, o quizás grupos que estén pensando en ver de qué manera completar, por ejemplo, una cuestión de sociedad empresarial, responsabilidad empresarial, donde puedan, por ejemplo, hacer algún beneficio, que pueda financiar algún proyecto para hacer en el barrio, que pueda financiar diferentes acciones. ¿De qué manera? Creo que uno de los aspectos más importantes para ellos, además de que puedan recibir junto a este video un catálogo de obra realizado en forma profesional, donde consta de la información y técnica y descriptiva funcional a lenguajes artísticos, hay un aspecto muy importante que tiene relación en cómo la obra se adapta y tiene la posibilidad de hacerlo a diferentes públicos, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. ¿De qué manera te gustaría compartirnos algunas palabras respecto a esa versatilidad o esa posibilidad que las obras tienen, a buen juicio, de poder llegar a públicos que quizás no sean solamente los típicos visitantes de un museo o de una galería de arte, sino que además puedan formar parte de un valor agregado que cualquier empresa o cualquier institución pueda lograr a través de generar y promover acciones que puedan ayudar a esta comunidad, a esta sociedad de Fredonia? Desde el aspecto plástico, una característica de la serie es la unidad. La unidad y, curiosamente, la variedad de esa unidad. Se mantiene el color amarillo, pero si se revisa, por ejemplo, se hace un análisis detallado de cada pieza, se podrá encontrar que el color amarillo se presenta no solamente en diferentes tonos, sino en diferentes texturas, si se podría decir. La otra característica es el formato, un formato que le permite a la espectadora apreciar la obra en toda su magnitud. Y el otro elemento son los materiales. Si bien son materiales perecederos, yo procuré también en un proceso de investigación que estos materiales pudieran preservar su naturalidad durante el tiempo.
Y ya, como lo había dicho anteriormente, otros aspectos del aspecto simbólico. Cada una de estas piezas, si bien yo soy el artista y soy el filtro, cada una de estas piezas habla o presenta un aspecto de estas comunidades. Debo decir también, o me corresponde decir también, que la intención de Anónimos, si bien la temática es una temática complicada, hablar o presentar de alguna manera la marginalidad o la pobreza, no ha sido la intención de Anónimos, creo que se ha entendido así, de generar alguna desagradabilidad. No es interés de la obra generar alguna desagradabilidad. Si bien se puede entender que hay una denuncia, esta denuncia está, digamos, está en diálogo con la apreciación estética de la obra. Entonces la obra habla de esta marginalidad, de ese conflicto, sin necesidad de herir susceptibilidades o, o herir posiciones. Simplemente está presentando una situación y a partir de esta presentación hace un diálogo con el espectador. Y es el espectador finalmente el que, mediante la lectura de la obra, puede hacer su propia apreciación de la misma. Si este espectador ve en conjunto las piezas, podrá encontrar que hay diferentes elementos que hablan de la misma situación. ¿Cómo se vive desde la marginalidad? ¿Cómo es esa Cartagena que no aparece en los catálogos turísticos y que de alguna manera se tiende a encubrir? De hecho, en algún momento se habló de las dos Cartagenas, la Cartagena que se vende y la Cartagena que se esconde. Yo vivo en la Cartagena que se esconde, pero Anónimos presenta de manera digna y respetuosa esa Cartagena que se esconde. Bueno, de hecho, creo que uno de los rasgos principales que podemos encontrar en las obras es justamente ese carácter comunitario que podríamos pensar representa para las personas que no conocemos a su sociedad o que incluso no hemos tenido la oportunidad de conocerlo, de un carácter que forja una unidad y desde la cual, por supuesto, es mucho más factible la posibilidad de generar acciones que mejoren determinadas realidades cuando existe la posibilidad de trabajar en forma conjunta con una comunidad que se reconoce como tal. Creo que ese es uno de los puntos de conexión válidos y muy representativos que pueden verse a través de las imágenes y, por supuesto, a través de tus palabras cuando podés contarnos respecto a la experiencia sobre las actividades que se han realizado en diferentes ocasiones con habitantes de Fredonia. Harold, para poder cerrar este encuentro y dejar muy claro cuáles son los propósitos de este encuentro y también de todo este relato que hemos hecho para dar a conocer tu trabajo, nos gustaría que nos cuentes como artista cuáles son tus deseos para instituciones, empresas o para toda aquella audiencia que se encuentra con esta charla donde nos abrís el universo de la creación de tu obra y cuáles son entonces los objetivos y lo que esperas de las personas a quienes estamos presentando este video. Como artista plástico, en proceso de constante producción, me interesa que las piezas puedan ser apreciadas por distintos públicos, preferiblemente por un público fuera de Colombia. Considero que las piezas son piezas equilibradas que hacen honor a lo histórico, al proceso de creación, pero que también narran situaciones que son importantes presentar. De hecho, considero que Anonymous es una embajadora clave de estos territorios de la periferia de Cartagena. Me interesa que este público le llame la atención, que considere que las piezas de Anonymous son posibles o son susceptibles de adquirir,
y que consideren que cuando están adquiriendo una pieza de Anónimos están adquiriendo no solamente un producto plástico creado por un artista, también sino que están adquiriendo una pieza que habla del patrimonio, una pieza patrimonial. Quiero que se vea, que se comprenda de esta manera y que esa pieza cuando se coloque o se exhiba en distintos espacios, esa pieza eh, está dialogando, está contando sobre los orígenes que la constituyeron o cómo se relaciona esta pieza con el contexto en donde fue concebida y que ese contexto está inmerso en la pieza con los diferentes materiales que se usaron para crearla. Anónimos para mí ha sido una experiencia fascinante, no solamente por el proceso de producción, sino también porque logré encontrar el equilibrio entre la producción artística y el contexto donde yo habito. Y la manera con la que se ha recibido Anónimo por diferentes públicos. Anónimo, por ejemplo, tuvo la oportunidad de hacer expuesta en Medellín, en la Universidad Pontificia Bolivariana. Medellín es una ciudad moderadamente fría, donde el sol no es un elemento eh, importante. Sin embargo, a la obra le fue, le fue muy bien porque la obra, entendí, lograba transmitir todo lo que quería, lo que se pudiera, todo este mundo del Caribe colombiano. No solamente el aspecto climático relacionado con el color amarillo, sino también lo que implica para una persona en condiciones de vulnerabilidad, tener que hacer un trabajo en un sol tan fuerte como es la ciudad de Cartagena. Entonces, sin necesidad de que el artista estuviera ahí explicando qué significaba la obra o qué decía la obra tuvo la fortaleza de dialogar con el público. Entonces, eso es otro aspecto que me interesa, y es que lo que yo produzca pueda tener la suficiente fortaleza para que pueda dialogar con distintos públicos. Y yo creo que Anonymous lo logra. Correcto. Bueno, en ese sentido, desde como licenciada en turismo y en la experiencia de haber trabajado con diferentes espacios o mismo de conocer, creo que una de las cuestiones a tener en cuenta, sobre todo para emprendimientos que tengan que ver y tengan relación con el turismo, es que justamente en el momento en que uno tiene, por ejemplo, un establecimiento hotelero, un espacio social para poder recibir a visitantes extranjeros, asimismo como espacios de salas, galerías, donde en cierta manera están funcionando como centros, digamos, de encuentro. Una de las cuestiones justamente está relacionada con la diferenciación, y acá sí estamos hablando de algo que netamente y propiamente tiene que ver con el mercado, que da cuenta justamente de cuál es el valor agregado que el emprendimiento puede dar a la persona que lo visita. Y en este caso, un emprendimiento, un establecimiento o un espacio que recibe a visitantes de diferentes países o incluso también, ¿por qué no?, de índole nacional, puede encontrar un valor agregado en cuanto al compromiso social que tenga o también con algo que puede despertar la curiosidad y la necesidad de profundizar con mayor información en diferentes aspectos sobre el lugar que se está visitando. Por supuesto, más allá de la preciosa naturaleza y el entorno que tiene Colombia, parte del patrimonio cultural y el acervo de esa construcción social y esa manifestación que aparece en el arte como uno de los primeros puntos que llama la atención de la mirada de quien viene de afuera o de quien visita ese lugar, generalmente es parte de la motivación que hace que la persona visite ese lugar. Y generalmente una de las grandes sorpresas que cada uno tiene del viaje a veces no se remiten solamente aquel espacio natural, aquella playa o aquel gran monumento que se esperaba encontrar, sino recordar cuáles fueron aquellas sorpresas y aquellas experiencias que lograron que ese visitante se conecte mucho más con lo autóctono,
con lo local y con aquello que tiene que ver con la identidad y lo genuino de ese lugar que se visita. Harold, para concluir, además de agradecer por esta hermosa oportunidad de poder acompañarte en este proyecto y bueno, llegar o hacer llegar tu voz a través de la mediación y de dar lugar a comunicar sobre tu ser y tu temática, nos gustaría entonces que, bueno, puedas cerrar vos con unas palabras respecto a las formas de contacto y, bueno, a lo que estás dispuesto, ¿no?, de trabajar con lugares o con personas que quieran sumarte al proyecto relacionado con la disposición de las obras para que formen parte de, no solamente de colecciones privadas, sino de vidrieras, entre comillas, pero de espacios, digamos, que puedan abrir a un público. Agradecer esta experiencia. Cuando me vinculé al proceso Gallery, eh, tuve la certeza que este espacio me iba a brindar la oportunidad para poder eh, presentar mi proceso a un público distinto. Yo he venido trabajando fuertemente para poder trascender lo local y creo que en esta oportunidad, mediante esta entrevista, creo que se podrá lograr lógicamente con tu cuarto acompañamiento. Las piezas están disponibles para su adquisición. Me pueden invitar a través del correo electrónico haroldboga@gmail, también por Facebook y también por Instagram, harold.boray. También, si es posible, quisieran dialogar conmigo, estoy a la disposición. Una característica de este proceso de investigación, y lo voy a compartir aquí, es que cuando, es una anécdota, como para cerrar, en el proceso de producción, el espacio donde comencé a crear era muy pequeño. Otra característica es que comencé a crear en pandemia, es decir, que yo no tenía la posibilidad de poder ver en su magnitud lo que estaba creando. La oportunidad de que Anónimo sea expuesto o expuesta en diferentes espacios y se pueda adquirir y que pueda ser adquirida por coleccionistas es una oportunidad para mí para poder aprender de esa visión de que adquiere Anónimo. Anónimo en este momento hay una pieza en Londres, hay una pieza en Miami. Y la adquisición lo que me permite a mí es interlocutar con esa persona que adquiere para poder aprender mucho más de la visión que tiene esa persona sobre la obra. Eso, digamos, que también es una oportunidad para mí como artista. Y gracias, Tamara, por la invitación. Bueno, Harold, muchísimas gracias. Quiero agradecer en forma anticipada a todas las personas que han llegado hasta este momento de la entrevista, agradecerles y sobre todo compartirles que no pierdan la oportunidad de contactar directamente con el artista porque es súper amable, sobre todo muy predispuesto y con ganas de trabajar y llevar más adelante la unión y hacer uso, provecho de la abundancia que tiene el arte como poder, como transformador social y por supuesto estará a disposición. Harold, muchísimas gracias nuevamente. Quiero agradecer a Garcés Gallery también por esta oportunidad, a revista TP & Go Magazine Digital y al espacio en Palermo Hollywood Puerta 2 por esta maravillosa oportunidad de difusión. Quedamos también agradecidos con uno de nuestros sponsors, con Box de Arte, que es la empresa que justamente trabaja con textos curatoriales y ayuda a los artistas a llegar un poquito más allá, extendiendo comunicación con su audiencia. Esto es todo por ahora, nos esperamos encontrarlos en el próximo programa y por supuesto dejando a disposición el contacto para que puedan encontrar a Harold Bolaño García para un futuro trabajo en conjunto. Muchísimas gracias.